Estoy grabando. Ya, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase 2 de Metalogénesis. En esta clase vamos a ver lo que correspondería, o sea, vamos a retomar lo que íbamos a ver la semana pasada, que no alcanzamos a ver, y vamos a ver en esta clase alteración potásica, ¿ya? Y vamos a ver la mineralogía y cómo vamos a identificar la mineralogía de la alteración potásica. Pero primero que todo, vamos a hacer una pequeño recapitulación, resumen, para acordar qué era una alteración hidrotermal. ¿Ya? Entonces, en primera instancia, o vamos a preguntar mejor, ¿qué era una alteración hidrotermal? ¿Quién quiere contestar? Con con todo el apoyo que hay en la pantalla. Vamos a escoger. Y vamos a escoger a Lucas. Lucas Sangüesa, ¿está por ahí? Sí, sí, sí estoy. Bueno, explícanos un poco qué son las alteraciones. No me acuerdo. Lo siento mucho, pero no me acuerdo. No te acordáis, pero la semana pasada lo vimos y ahí tenía un spoiler, harto de spoiler en la pantalla. Em, bueno, se debe a una interacción entre el agua y la roca, y eso se expresa en mineralogía, se expresa en nuevos minerales que aparecen en la roca. Bueno, algo más. Oye, estuvo muy bien, muy acotada, pero perfecta. En muy resumidas cuentas, exactamente eso. La alteración hidrotermal no es nada más que una respuesta, ¿cierto?, mineralógica a una interacción entre una roca primaria, mineralogía primaria, y un fluido caliente, que en este caso es el fluido hidrotermal. En esta interacción, ¿cierto? Va a generar cambios tanto mineralógicos, texturales y químicos, ¿ya? Los cambios mineralógicos están muy de la mano con los cambios químicos, ¿cierto? Entonces, en esta interacción, lo que va a buscar esta nueva mineralogía es, ser más estable a las condiciones termodinámicas, ¿ya? Entonces, por eso vamos a cambiar la mineralogía. ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, una alteración hidrotermal y el metamorfismo? Es que, en teoría, la alteración hidrotermal es un proceso llamado metasomatismo donde el sistema está abierto. Ya hay una interacción con agua y roca, ¿cierto? Pero al estar el sistema abierto va a haber transporte de algunos iones y algunos metales importantes. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, hay una adición o remoción de algunos componentes químicos, ¿ya? Y este transporte de estas sustancias, de estos compuestos químicos, dentro de ellos los metales, se van a transportar directamente en el fluido, que es como se llama infiltración, ¿ya? En el transporte por fluido, y también va a existir por difusión, ¿ya? Y la difusión química es por difusión química, perdón, y eso tiene que ver con la cinética química, ¿cierto? Y la tasa de intercambio en algunos iones, ¿ya? Entonces, esos procesos de transporte ocurren en las alteraciones hidrotermales. Y los factores que lo controlan son seis, perdón, y están en el power, ¿cierto? La temperatura, las condiciones del fluido, eso es pH, permeabilidad, relación y duración de esta interacción, la composición de la roca y la presión. ¿Cuáles son los dos factores más importantes que controlan la alteración hidrotermal? Es la temperatura y la composición de los fluidos, ¿ya? Esos van a ser los dos grandes factores que nos van a diferenciar qué tipo de alteración al final en esta diferenciación nos van a dar una mineralogía, ¿ya? ¿Cierto? Entonces el resultado que vamos a tener de esta alteración es una mineralogía, ¿cierto? Que va a estar asociada a las nuevas condiciones termodinámicas y como habíamos dicho que también íbamos a tener cambios texturales, ¿ya? También va a ocurrir un cambio textural y ese grado textural va a depender del grado de la pervasividad. ¿Y qué es el grado de la pervasividad, perdón? Es qué tan penetrativo fue esta alteración, ¿ya?
Los procesos que van a estar involucrados en la alteración hidrotermal y el crecimiento de nuevos cristales ya del fluido caliente va a comenzar a precipitar, ¿cierto?, algunos minerales. Vamos a tener la transformación de unas fases minerales, ya, por ejemplo, vamos a tener plagioclasas que van a ser totalmente transformadas, alteradas a sericita en una alteración física. También vamos a tener procesos asociados a disolución y precipitación de nuevos minerales, ¿ya? Y nosotros sabemos que un gran proceso que hemos estudiado antes, que es el enriquecimiento secundario, ¿cierto? Nace producto de una lixiviación. Y aquí una lixiviación es la disolución sin reemplazo de la mineralogía. Ya en el proceso de lixiviación es que yo altero una roca y extraigo ciertos iones que son importantes, por ejemplo, para interés económico, como el cobre o como el oro. ¿Ya? Y la depositación directa, ¿cierto? Como ya un poco conocido, las distintas vetillas que existen, algunos, por ejemplo, la precipitación de algunos minerales en algunas vesículas, ¿ya? Y en este proceso en la alteración hidrotermales también, perdón, ocurren lo que habíamos hablado de las reacciones de intercambio iónico, ¿ya? Vamos a tener reemplazo de ciertos iones por otros iones, ¿ya? Y uno de los ejemplos que puede ocurrir, y ocurre de forma generalizada en alguna alteración, es la hidrólisis, ya donde vamos a tener intercambios de algunos metales por hidrógenos, ¿ya? Y esto va, ¿cierto? Va a generar que el fluido se entropezca de hidrógeno y aumente el pH, ¿ya? La hidrólisis ocurre de forma generalizada en el modelo genético que les vamos a enseñar, ya donde progresivamente, eh, perdón, en el crecimiento secundario vamos a tener este proceso donde vamos a ir paulatinamente incrementando el pH, se va a ir paulatinamente neutralizando, ¿ya? Y un ejemplo de reacción de hidrólisis de forma generalizada, ¿ya? ¿Y qué procesos ocurren debido a la alteración hidrotermal? Como ya habíamos dicho, hay depositación directa. Desde el mismo fluido va a precipitar, ¿cierto?, algunos minerales. Y por ejemplo, esta depositación se pueden dar en diaclasas, ya, o en fallas, o en fractura hidráulica, las conocidas vetillas, ¿ya? El reemplazo, como ya hemos dicho, es literalmente el reemplazo de minerales por otros, como un ejemplo de las plagioclasas. Y otro proceso debido a la alteración hidrotermal es la lixiviación, ¿ya? Donde vamos a tener la disolución de cierta mineralogía donde van a ser extraídos algunos iones. ¿Preguntas hasta acá, chiquillos? ¿No? No, continuamos. Habíamos introducido un poco el concepto de como cierto que existían cambios texturales, hablamos un poco de grado de pervasividad, ¿ya? Entonces, esto es una característica de la alteración. Y la característica de la alteración, a veces nosotros lo podemos visualmente catalogarla, ¿ya? Y visualmente hablamos de intensidad, ¿y qué porcentaje de la roca ha sido alterada, ¿ya? Y que corresponde al grado de alteración. Uno dice que la roca está débil o poco alterada, o fue poco pervasiva la alteración, es que la alteración solo afectó a muy pocos minerales de la roca, o muy pocas partes de la roca. Nosotros hablamos de que una alteración es pervasiva cuando gran parte de la roca se encuentra alterada, ¿ya? O también hablamos de que la alteración fue selectiva cuando solo afecta a un grupo particular de minerales, ¿ya? Otros términos que ocupamos en las alteraciones hidrotermales y que son importantes es la textura obliterada, que es cuando nosotros tenemos una roca en la cual no podemos reconocer el protolito. Ya no podemos reconocer su textura original, si es una roca ígnea, si es una roca sedimentaria o si es una roca metamórfica. ¿Ya? Eso es la textura obliterada, no podemos saber el protolito. ¿Ya? El boxboard, los boxboard son distintas cavidades, ¿ya? Que existen como en la roca,
Y esos son productos por el alto grado de alteración, ¿ya? Un boxwood reconocido es el cuarzo queroso, ¿ya? El cuarzo queroso tenemos muchas cavidades, ¿ya? Eso es un boxwood. Muchas cavidades en una roca y eso se debe por el alto grado de alteración de la. El stockwork, que es un enrejado de vetillas, ¿ya? Nosotros vamos a ver literalmente cosas como vetillas que van así, ¿cierto? Después vamos a tener otras cosas así, en distintas direcciones, ¿ya? Es un stockwork, ya un enrejado de vetillas. Y como recordando también los estilos de mineralización que podía ser, ¿cierto? Teníamos pátina, masivo, diseminado, en agrados columnares o rellenando espacio abierto. Y esto es espacio abierto, o pueden ser vetas y vetillas, que son estructuras, ¿cierto? Que se forman por fracturamiento hidráulico, o amígdalas, ¿ya? Donde precipitamos minerales en cavidades eh, como las vesículas. ¿Y cómo clasificamos las alteraciones hidrotermales? ¿Cierto? Podríamos clasificarlas de forma donde qué mineral es el más abundante, pues hablamos de silicificación, sericitización, cloritización, ¿ya? También podemos clasificar las alteraciones hidrotermales mediante el cambio químico dominante, ya sea metasomatismo de hidrógeno por potasio, por ejemplo. O otra forma que nosotros podemos clasificar las alteraciones, y es la más usada, la más extendida. ¿Y por qué es más extendida? Porque es más fácil de utilizar, y porque acá la macroscópica nosotros podemos reconocer, ¿cierto?, las asociaciones mineralógicas, es mucho más directo. Y porque también usamos la clasificación de asociación minerales, perdón, es porque refleja fácilmente, ¿cierto?, las condiciones termodinámicas que formó esa alteración hidrotermal. Y en particular nosotros ocupamos la clasificación de Corby-Delitzsch, ¿ya? Del 1988, que es la tabla que vemos en pantalla, ¿cierto? Que la habíamos visto un poco, donde en los bordes de este diagrama, ¿cierto? Marcamos acá la profundidad, el pH y la temperatura. Entonces, un buen... Ah, y acá también vemos como qué grupo mineralógico es el más importante, o qué mineral es el principal que se va dando en distintos periodos, ¿cierto? Bueno, entonces usamos el de Corby, y en el modelo generalizado vamos a ver este tipo de alteraciones, ¿ya? La potásica, la cuarzo-sericita, la propilítica, la argílica y la argílica avanzada, ¿ya? Pero y partiendo, antes de partir con todo esto, ¿se acuerdan cómo, ya, hablamos de que la alteración hidrotermal era la interacción entre un fluido caliente y una roca, pero ¿de dónde vienen estos fluidos? ¿Se acuerdan? ¿De dónde vienen estos fluidos calientes? ¿Por qué tenemos fluidos calientes? Le vamos a preguntar a la Andrea. Dale, Ana. Hola, o sea, asumo que pueden ser procedentes, no sé, de algún cuerpo magmático cercano que calientan aguas. Ya, ya bien, sí. Eh, ¿Alguien más quiere agregar algo, acotar algo? También pueden ser meteóricas, También que se pueden ser infiltran aguas. en la roca. Sí, sí, exactamente. También pueden ser aguas meteóricas. ¿Ya? Sí, sí, también pueden ser aguas meteóricas, que también nos van a generar un tipo de alteración. Pero en el modelo extendido, generalizado de como un perfil de alteración hidrotermal, los fluidos vienen del magma, ¿ya? Del magma vienen estos fluidos que van a formar este perfil de alteración. Y la pregunta es, ¿cuándo y por qué se separa el fluido hidrotermal del magma? ¿Ya? ¿Y por qué, o sea, por qué se separa a partir? Es porque este fluido, ¿cierto? Se separa en un momento en un magma, ¿cierto? Se separa esta fase hidrotermal
Y esto es porque la solubilidad de los volátiles en el magma disminuye, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el magma o el agua no puede integrarse como en la fase magmática, ¿ya? Y en un momento, perdón, en el magma tenemos dos momentos importantes donde tenemos una disminución de la solubilidad de los volátiles donde estos van a ser exsolvidos, ¿ya? Tenemos dos periodos importantes. El primero es de la primera ebullición, no sé si se acuerdan un poco de petrología, donde la primera ebullición se da por disminución de presión, ¿ya? Entonces, estos magmas ascienden y por esa descompresión, la solubilidad de los volátiles disminuye y ahí se exsuelven estos fluidos y van a separarse de la fase magmática y van a ascender. Y esto se le conoce como primera ebullición. La primera ebullición no es tan importante, la generación de fluidos termales es poco eficiente, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, cuando tenemos magma donde está cristalizando, donde se está enfriando, ¿ya? Producto de este enfriamiento vamos a tener la segunda ebullición, ¿ya? Entonces, uno es por presión, el otro es por temperatura. Entonces, en un momento el magma está tan frío que no puede, ¿cierto? No puede aceptar, no puede influir, ¿cierto? En en su composición química, en su forma química estructural, no puede aguantar más agua y la libera, ¿ya? En este proceso de la segunda ebullición, que es por temperatura, por enfriamiento, es muy eficiente para la generación de fluidos, ¿ya? Y en este proceso es donde ocurre la mayor generación de fluidos hidrotermales. Y por eso, ¿cierto? Nosotros, asociado a grandes yacimientos mineros, asociado a grandes pórfidos, es que encontramos intrusiones magmáticas, ¿ya? Lo intrusivo, ¿cierto? Cuando se intruye, ¿cierto? Esta gran cantidad, este gran volumen de magma, en un momento se va a enfriar y va a ocurrir en la segunda ebullición y ahí vamos a tener mucha generación de fluido, ¿ya? Y por eso son importantes. Y este modelo es el modelo genético, donde el pórfido, donde la intrusión magmática está acá, ¿ya? Donde ahí van a comenzar a ascender los distintos fluidos. ¿Saben o se acuerdan un poco a qué están asociados o a qué intrusiones están asociadas los grandes pórfidos cupríferos del país? Chiquillos, ¿alguno sabe? Si alguien no sabe, lo vamos a descubrir entre todos juntos. Creo que no han llegado a esa parte en geología de Chile. No, pero es que de hecho se ve en Yassi. Como que en Yassi hay una roca que genera grandes pórfidos cupríferos. Sí. Pero vamos a sacar la respuesta entre nosotros. Así que me lo vamos a preguntar a la Tiare. Tiare, ¿estás por ahí? Hola, Hola Tiare, ¿cómo estás Tiare? ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Tiare, ¿te acuerdas qué diferencia existían entre un magma basáltico y un magma riolítico? La viscosidad, la Ya, densidad, la- viscosidad, densidad, ya, bien. Recordemos el concepto de viscosidad, ya, lo vamos a retomar pronto, muy pronto. Entonces tenemos viscosidad, densidad y ¿qué más? el porcentaje de sílice, yo creo que más Porcentaje importante. de No sé. sílice, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué otra diferencia tenemos? Con el agua, en particular con el agua. Ay, creo ¿Qué magma, perdón, creo tiene que más agua que otro? el basalto es más probable que cree como vesícula. Ya, sí. Ay, pero no sabría relacionarlo con el La, agua, o sea, las vesículas se forman con los volátiles. sí, por volátiles, pero las vesículas se forman tanto en magmas riolíticos como en magmas más basálticos, ¿ya? Sí.
Pero con respecto al agua, con cantidad de agua, ¿qué magma tiene más o menos agua? Ay, no sé. Por ejemplo, lo vamos a ir descubriendo. La biotita, comparada con el piroxeno. ¿Qué diferencia hay sustancial? Así de una de las primeras aproximaciones que podemos hacer entre la biotita y el piroxeno. ¿Cuál es un mineral más hidratado? Eh, La biotita es hidratado. la Sí, la biotita. biotita es hidratado. ¿Por qué entonces el piroxeno es menos hidratado que la biotita? No sé, no sabría responder por qué el piroxeno es menos hidratado, pero sé que el piroxeno se presenta en magmas menos hidratados Menos que por ejemplo, perfecto. la biotita, la horblenda. Bien, bien. Entonces, ¿cuál es un magma más hidratado? ¿Un magma basáltico o un magma riolítico? Reolíticos más hidratados. Bien, ¿cierto? El magma riolítico tiene mayor contenido de agua, ¿cierto? Entonces, en un momento, por ejemplo, cuando ocurre la segunda ebullición, un magma riolítico va a generar mucha más cantidad de fluido, ¿cierto, Tiare? Sí. Ya, buena Tiare. Ya, la Tiare entonces nos dio la primera pista. Necesitamos un magma hidratado. Entonces, pueden haber intrusiones, o sea, sí van a haber intrusiones de magmas basálticos, pero un magma basáltico nos puede generar un gran perfil de alteración, Camilo, con lo que hemos hablado. ¿Cómo? Hablamos, ¿cierto? Dijimos que el magma riolítico es más hidratado. Entonces, si yo tengo la intrusión de un basalto, o la intrusión de algo más basáltico, perdón, no existe la intrusión de un basalto, ¿ya? Eso sería un gabbro, que que el basalto es la roca exclusiva. Pero si nosotros tenemos la intrusión de algo más basáltico, ¿qué esperaríamos? ¿Que se formaran un perfil de alteración grande o más bien discreto? La verdad no tengo idea, pero, o sea, asumo que si llega una roca con una composición menos hidratada, afecta, no sé en qué escala a dónde llega, pues. Entonces, no Claro, tengo idea, en pero verdad. nos va a generar una gran alteración como volumétrica, expandida, o va a ser más acotada, más pequeña. Yo asumo que será más agotada, dado que intruye una zona específica, no un lugar No, como tan grande. es que también podéis tener también intrusiones de un magma riolítico acotado. Pero ¿qué pasa? Que el magma riolítico, como es mucho más hidratado, tiene más agua en su contenido, en la segunda ebullición va a producir muchos más fluidos. ¿Sí? Entonces, muy distinto que instruya un magma basáltico a un magma riolítico, ¿cierto? Muy distinto. Hay uno que nos va a generar más alteración, ¿ya? Viéndola volumétricamente. Pero aquí viene otro pero. La Tiare nos habló de la viscosidad. ¿Qué ocurre en un magma eh, muy viscoso? Como un magma riolítico. Es más difícil de que se emplace y de que intruya. Es más difícil que en Plastic incluya. Sí, mucho más difícil. Pero, ¿qué ocurre con el agua? Eso quiero hacer en el nexo con el agua. ¿Qué ocurre en, en los magmas, en las intrusiones que son mucho más diferenciadas? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en un granito? Tenemos la formación de algo que empieza con P, ¿se acuerdan? ¿Empieza con qué dijiste? Con P. ¿Se acuerdan que en... Uy, ¿cómo se llama este ramo? En Crista, ¿o tuvieron Crista ustedes o tuvieron el otro ramo? No, no, sí, sí, Ahí tuvimos está. crista. En Crista, cierto que el profe le hablaba que
granitos, se formaban unas cuestiones con cristales muy grandes, muy bonitos, y empezaba con P, que eran algunos depósitos discretos económicamente, porque encontrábamos algunas, ¿Pegmatitas? las pegmatitas, ¿cierto? ¿Por qué se forman las pegmatitas? Se forman, si bien no me acuerdo, en etapas tardías, en cavidades donde había exceso de agua, Bien. de, ¿Por qué hay, de fluido. buena Natalie, te voy a preguntar a ti, anexándola al toque. ¿Por qué entonces tenemos exceso de agua en los granitos? ¿Por qué esa agua no escapó? La Tiare ya no había dicho, nos dio un indicio, nos dijo algo que algo era más viscoso que algo. Tiene mucho silicio, entonces más viscoso y el agua no puede escapar por entre medio. Exacto. Buena, ¿cierto? Entonces un granito, como es muy viscoso, como su comportamiento es casi un sólido, ¿cierto? Cuando ocurre la segunda ebullición, los fluidos quedan entrampados, no logran escapar. Por esto, porque se comporta como un sólido, ¿ya? Entonces, ¿nos serviría también la intrusión de un magma muy, muy diferenciado, Natalie, para generar un, un perfil de alteración grande? No, tampoco. Tampoco. Entonces, que necesariamente necesitamos como un magma intermedio, ¿o no? Sí, como Que andesítico. tenga, claro, como andesítico. Entonces, aquí, viendo eso, ya dijimos algo intermedio. ¿Qué rocas intrusivas son como las que pueden estar asociadas a grandes perfiles de alteración? Entonces la andesita, la de... No, pero en la parte intrusiva, ¿cuál sería? Ah, intrusiva. Ah, se me olvidó Sí, el la nombre. diorita. La diorita, sí. La diorita y la Eso. granodiorita. Entonces, la diorita y la granodiorita, por ejemplo, los grandes pórfidos cupríferos del país van a estar asociadas a intrusiones magmáticas dioríticas y granodioríticas. ¿Ya? ¿Y por qué? Por lo que le expliqué. Si es algo muy basáltico, perdón, no va a tener fluido y bueno, no tenemos agua. Si es algo muy reolítico, muy granítico, se comporta como un sólido, el agua no logra escapar, no nos sirve. Entonces necesitamos algo intermedio. ¿Ya? ¿Se entendió, chiquillo? Sí, se entendió perfecto. Muy bien, Bueno, se entendió. entonces tenemos la intrusión de este magma, ¿cierto? Teorítico. ¿Y qué ocurre? Cuando tenemos en el modelo genético propuesto por Silito, ¿ya? Silito 2010. ¿Qué nos habla Silito? Silito nos dice, ok, viene la intrusión, viene el magma, ¿ya? Acá está el magma. ¿Qué ocurre? En una primera instancia, en una primera instancia vamos a tener la exsolución de este fluido hidrotermal, ¿ya? Que tiene características de ser monofásico y es un fluido supercrítico, ¿ya? Y este fluido está a altas presiones y a altas temperaturas, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Este fluido hidrotermal que es supercrítico, en un momento se, se va a separar en dos fases, ¿ya? En un líquido hipersalino y en una fase de vapor, ¿ya? Eso ocurre como a los 500 grados Celsius y a 5 kilovatios, ¿ya? Entonces, tenemos este fluido hidrotermal, ya que lo marca en la flechita roja. Viene, viene, y en un momento se va a separar en dos fases, en una fase líquida y en una fase gaseosa, ¿ya? Eh, este fluido, el fluido hipersalino que asciende, ya va a generar en una primera instancia la alteración potásica, ya que ahí está marcado. ¿Ya? Este fluido, recuerden, va a generar la alteración potásica. Y en la alteración potásica vamos a tener mineralización de sulfuro hipógeno. ¿Se acuerdan cuándo eran los sulfuros hipógenos? Chiquillos, chiquillas, perdón.
No, ¿Se acuerdan cuáles eran los sulfuros hipógenos? Entonces, tenemos la separación de estas fases, ¿cierto? En un líquido hipersalino. Este líquido hipersalino que está del color, de este color, ¿bien? De la flecha morada, asciende y ese líquido, esa parte líquida, ese líquido hipersalino va a formar la alteración potásica, ¿ya? Y va a ocurrir mineralización hipógena de cobre, que es la bornita, la calcopirita y la pirita, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando se separa entre la parte líquida y la fase de vapor, la fase de vapor va a ascender y esta fase de vapor es muy, muy ácida, ¿ya? Muy ácida y muy caliente. Y este ascenso de esta parte gaseosa va a formar la alteración argílica avanzada, ¿ya? Por eso hablábamos que la alteración argílica avanzada en YASI ocurría en distintas temperaturas, es por esto, ¿ya? Porque la argílica avanzada se puede formar en el inicio de este modelo de alteración, ¿ya? Entonces, en resumen, en una fase temprana tenemos el ascenso del fluido hidrotermal supercrítico. En un momento se va a fases. La fase líquida va a formar formar la alteración argílica avanzada, ¿ya? Luego, perdón, ¿cierto? Entonces, tenemos la formación de la potásica y la ya es cierto que el modelo general se sigue enfriando, ¿cierto? De la alteración potásica. ¿Qué ocurre? El sistema se está enfriando, ¿ya? El frente de cristalización va a descender, ¿ya? José, se te caíste y se escuchó muy cortado la última parte. ¿O desde qué parte, perdón? Pensé que era yo. Desde, Desde el resumen. Ah, sí, desde el resumen de la fase primaria, o sea, de la primera fase. ya, oh, perdón. Oh, chiquillo, perdón. No, mi internet es No te muy malo, así preocupes. que avísenme. Pensé que era yo igual. Ya, oh, perdón. Entonces, en forma de resumen, entonces tenemos, ¿cierto? Del magma se va a exsolver un fluido supercrítico de alta temperatura, ¿cierto? Este fluido va a ascender y se va a enfriar. En un momento, en un punto crítico que ocurre como a los 500 grados, se va a separar en dos fases, en una fase líquida hipersalina y en una fase de vapor, ¿ya? La fase líquida va a formar la alteración potásica, ¿ya? Y también cuando ocurre la alteración potásica, ocurre la precipitación de sulfuros hipógenos como la bornita, la calcopirita y la pirita. ¿Cierto? Entonces teníamos este fluido que se separaba en la parte líquida, que iba a formar la potásica, y la parte de vapor, la parte gaseosa, que es muy ácida, va a formar la argílica avanzada, ¿ya? Entonces el sistema se enfría, se sigue enfriando, y como se enfría, el frente de cristalización avanza hacia abajo, ya cambia de profundidad. En general, ¿cierto? Como el sistema se está enfriando, la temperatura va a descender, y como va a descender, va a pasar. Todo lo anterior me faltó acotar que ocurría en un comportamiento dúctil, ¿ya? Ahora vamos a pasar a a un comportamiento frágil, perdón. Entonces va a ocurrir fracturamiento frágil, ¿ya? Entonces, es cierto que este fluido muy caliente, que se separaba en dos fases, ¿ya? La parte líquida va a seguir enfriándose, ¿ya? Y va a ascender este líquido que es de menor temperatura, ¿cierto? Este líquido va a seguir ascendiendo, ¿ya? Y va a formar lo que está acá. Va a formar la parte, ¿cierto? Teníamos la potásica, el fluido asciende, forma la potásica primero, en una fase primaria. Después este fluido, ¿cierto? Se sigue enfriando, ¿cierto? Producto
el mismo del ascenso y producto de el progresivo disminución de la temperatura del sistema. Entonces, después este fluido que es más frío que el que formó la alteración potásica en la fase primaria, en una fase intermedia este fluido va a formar toda la parte que es la alteración fílica, ¿ya? Y también vamos a tener el desarrollo de la clorita silicita, que es como la transición ahí entre la potásica y la fílica como tal. Está la clorita silicita, ¿ya? La clorita silicita es la que conocemos como alteración cuarzo silicita gris-verde, ¿ya? La cuarzo silicita gris-verde que se le conoce acá en general es la alteración clorita silicita, ¿ya? Entonces, la fase intermedia tenemos un fluido, ¿cierto? Que se separa dos. La parte líquida va a formar la potásica, la parte gaseosa va a formar la parte de la jírica avanzada. Este fluido, ¿cierto? Va a ir descendiendo su temperatura, y el sistema va a descender su temperatura. Entonces, después este fluido va a formar la alteración fílica y la cuarzo silicita gris verde, ¿ya? Y en un progresivo disminución del sistema, ¿cierto? Este mismo líquido va a ir descendiendo cada vez más su temperatura. ¿Y qué ocurre también? Habíamos hablado, ¿cierto? O alguien había dicho que el agua meteórica también generaban alteraciones. Exactamente. Este fluido en un momento se va a mezclar con la agua con nata y se va a enfriar, ¿ya? Entonces, por ambiente frío, en un ambiente más frío, sí, ambiente frío no es que crean temperatura de 10, 20 grados, no, esto es muy alta. 100, 200 grados aún todavía. Entonces, un ambiente frío, entre comillas, y en ausencia de reacciones buffer, ¿cierto? Este fluido, cierto que en un momento parte siendo neutro alcalino, con la formación de la alteración potásica, en este progresivo ascenso, ¿cierto? Como se va a ir enfriando, y va a ir ocurriendo distintas reacciones químicas, este fluido se va enfriando y además va aumentando, perdón, además va disminuyendo su pH, es decir, va aumentando su acidez. ¿Ya? Entonces, a medida que va, ¿cierto?, ascendiendo, vamos a tener la formación em, en una fase, perdón, entre intermedia y tardía, vamos a tener la formación de la alteración propilítica y ya el último remanente de la alteración argílica moderada, ¿ya? Entonces, este fluido se enfría, ¿cierto? Va aumentando su acidez y en algún momento este fluido es tan ácido, es decir, está tan altamente, o sea, contiene tanto azufre ya, entonces su estado de sulfidización es alto, que eventualmente podría generar un epitermal de alta sulfuración, ¿ya? Sulfidización, perdón. Ya, pero estos son estadios ya finales, ya cuando este fluido está muy frío, cuando ya, ¿cierto? No hay reacciones buffer, cuando ya está forma finalmente, ¿cierto? La alteración argílica moderada, ahí ese fluido puede formar estos epitermales de alta sulfidización, ¿ya? Entonces, como ya viendo el modelo genético en resumen, ¿cierto? Vamos a tener una parte potásica que se forma en una parte primaria, ¿cierto? De mayor temperatura. Y en ese mismo instante, ¿cierto? Cuando se forma la potásica, la parte gaseosa va a formar todo lo que es la argílica avanzada, ¿ya? Entonces estos fluidos van a seguir ascendiendo, progresivamente se van a ir enfriando, ¿cierto? Entonces vamos a tener la formación de la clorita sericita, de la cuarzo sericita, eh, luego, ¿cierto? Vamos a ir paulatinamente, ¿cierto? Este fluido se va a ir enfriando, entonces ahí vamos a tener la formación de la propilítica, ¿cierto? Que están a los lados, y este fluido sigue ascendiendo, se sigue volviendo más ácido, entonces ahí vamos a tener la formación de la argílica moderada, ¿cierto? Que ya está a los lados, y finalmente, finalmente, si este fluido ya
se enriquece, ¿cierto?, en azufre, vamos a formar los epitermales de alta sulfurización. Entonces, la zona silicia está en el centro de este perfil. Y ¿qué vamos a encontrar? El cuarzo magnetita y esta zona silicia que está en profundidad es más bien estéril, no vamos a encontrar mineralización. En la zona potásica, ¿cierto? Que es la de mayor José, temperatura, ¿cuál, ¿sí? cuál era la zona silicia? El centro, acá, es que- a donde hay magnetita y cuarzo, pero en general como que no le importa mucho porque es estéril, no tiene, no tiene mineralización importante, ¿ya? Así que no es tan bien estudiada. Lo que sí ya es bien estudiada es la zona potásica, ¿cierto? Que es correspondiente a la alteración potásica, donde en el centro vamos a tener biotita, podemos encontrar ortoclasa, eh, magnetita también, y en la zona potásica vamos a tener algunas precipitaciones de sulfuro hipógeno, como ya he dicho, la bornita, calcopirita y bornita, calcopirita y pirita. En la zona de la sericita, la zona silicítica, que es la fílica, vamos a tener esta alteración, perdón, se va a superponer a la potásica, ¿ya? Por eso la clorita y sericita es como la transición entre la potásica y la sericita. ¿Y qué ocurre también? ¿Qué ocurre importante en la alteración fílica? En que hay gran depositación de pirita, ¿ya? Pirita y calcopirita. Por eso es importante la alteración fílica. En la zona argílica vamos a encontrar principalmente arcilla, ¿cierto? Corinita, monmorillonita, pirita también, en menor medida clorita, eh, también podemos andalucita, pero en mucho menor medida. Y en la argílica también vamos a encontrar alunita, que también es un mineral importante de la zona argílica. Y en la zona propilítica vamos a ver estos minerales verdes, ¿cierto? Clorita, pitota, actinolita, vamos a encontrar calcita, ¿ya? Entonces tenemos la clasificación por Corby-Illich, ¿cierto? Y lo que nos corresponde ver hoy es esta alteración, ya que está marcada en el cuadro, ¿ya? En el cuadro azul, acá abajito. En ese cuadro azul está marcada la alteración potásica y su respectiva mineralogía. Fíjense que en el cuadro nos dice que está a una profundidad porfírica, ¿cierto? Que su pH es neutro alcalino y que su temperatura es alta comparada a las demás alteraciones, ¿ya? Entonces, eh, antes que pasemos a este tema, ¿alguna pregunta, chiquillos, con el modelo genético, en muy, muy resumido? ¿O avanzamos a la alteración potásica? ¿Avanzamos? ¿O me caí de nuevo y no me escuchan? No, sí te escucho. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿alguna pregunta con el modelo genético? ¿Quedan preguntas, chiquillos? Yo. ¿Cuál era la Dale. calcosódica? La La- calcosódica. ¿cuál es? La alteración calcosódica eh, tenemos principalmente plagioclasa en la alteración calcosódica, ¿ya? Pucha, en general no la estudiamos porque no la estudiamos tanto, o no le importa tanto la calcosódica, porque como es profunda, ¿ya? Entonces, eh, y es profunda y además es poco mineralizada a diferencia de la potasio, ¿ya? Pero la calcosódica se encuentra como en el fondo de nuestro perfil y lo que vamos a tener ahí es gran desarrollo de albita, ¿cierto? Que es la plagioclasa sódica. Tenemos desarrollo también de un poco de feldespato potásico. eh, Eso más que nada con la parte sódica cálcica. Ya, gracias. ¿Otra pregunta? ¿O avanzamos a la alteración potásica?
Y lo que vamos a ver hoy es la alteración potásica, ¿ya? Aquí vamos a ver unas muestras. Vean, acá tenemos biotita. Fíjense, ¿ya? Tenemos gran desarrollo de biotita. Acá tenemos lo que habíamos dicho, los sulfuros hipógenos. Ahí lo que podemos ver en la imagen es calcopirita, ¿cierto? Acá hay otra muestra. Aquí hay otra. Acá hay testigos, ¿cierto? Donde podemos ver, por ejemplo, vetas de magnetita, vetas de cuarzo, ¿ya? Vean, fíjense, aquí también se ve rosado, entonces se ve como el feldespato potásico, ¿ya? La alteración potásica tiene mucho como en las tonalidades de un granito, se ve naranja, se ve como rosadito, ¿cierto? Encontramos harta biotita, ¿ya? Acá tenemos, fíjense, tenemos una vetilla donde tenemos el feldespato potásico, ¿será? Y tenemos una vetilla de biotita, ¿ya? Así es como vemos a muestra de mano la alteración potásica, ¿ya? ¿Cuáles son las características de la alteración potásica? Uno, que es producto de intercambio catiónico, perdón, del potasio. Ya va a haber reemplazo con calcio, con sodio, por potasio, ¿ya? Por algo, alteración potásica. Por algo tenemos la formación de feldespato potásico. Y lo interesante también de la alteración potásica es que nosotros vamos a poder acotar las temperaturas viendo un poco la estructura, ¿ya? Esto es una aproximación muy general, que nos sirve, pero es muy general, ¿ya? Entonces, en rango de 400 y 800, la alteración se ve selectiva y penetrativa, ¿ya? Es decir, o hay ciertos minerales que están alterados, o la roca está completamente alterada, ¿ya? Si hay presencia de biotita en vetilla, nosotros acotamos la temperatura entre 350 y 400 grados. Si encontramos el despato potásico en vetilla, podemos acotarla entre 300 y 350 grados. Mineralización de vetillas, es decir, vetillas de calcopirita, vetillas de bornita, esto va a sugerir que estamos en presencia de temperaturas menores a 400 grados, ¿ya? Y vamos a tener como dos tipos de alteración potásica, una que es rica en biotita y una que es rica en feldespato potásico como tal. Entonces la alteración potásica rica en biotita, lo que vamos a encontrar como minerales característicos es biotita, flogopita, y recuerden que la biotita es un sólido, una solución sólida, ¿ya? Que vamos a tener extremos en members. Entonces vamos a tener biotita de tipo flogopita, vamos a encontrar feldespato potásico y magnetita, ¿ya? La magnetita se hace presente importantemente en la alteración potásica, ¿ya? ¿Qué minerales vamos a estar asociados a la alteración potásica? Podemos encontrar cuarzo, pirita, anhidrita, albita, que es la plagioclasa sódica. Podemos encontrar actinolita, rutilo, apatito, sericita, clorita y epidota, ¿ya? ¿Dónde encontramos la alteración potásica? Generalmente en el núcleo de estos depósitos tipo pórfido, ¿ya? Y en particular en intrusiones de composición más máfica, ¿cierto? Pero intermedia, que es la diorita, la monzonita, la granodiorita, y, ¿cierto? La alteración potásica puede gradar a zonas de alteración propilítica. Y tiene todo el sentido viendo el modelo de la formación, ¿cierto? Donde tenemos la potásica, después la propilítica. A medida que va formando la alteración potásica, se va a ir enfriando este fluido y vamos a tener la formación de la alteración propilítica, ¿ya? ¿Cómo formamos biotita secundaria? Tenemos dos formas de formar biotita secundaria. Se puede precipitar desde, ¿cierto?
desde el fluido mismo, o tenemos que la orblenda se altera a biotita, ¿ya? Donde tenemos donde se va a incorporar cierto sodio, calcio, ¿ya? Y también tenemos formación de biotita secundaria a partir de biotita primaria. Ya la biotita primaria se va a alterar a biotita secundaria. ¿Cómo podemos diferenciar estas biotitas? En terreno igual es posible porque cuando nosotros vemos biotita primaria, que es la biotita ígnea, la vamos a ver ordenada, como se dice ordenada, vamos a ver planos, ¿cierto? A veces se pueden encontrar orientadas. A diferencia de la biotita secundaria, es que, de hecho, el término que se le conoce como en el mundo minero es como biotita chascona, ya que una biotita, son biotitas que las micas no siguen una dirección preferente, ya están todas desordenadas, a diferencia de la ígnea, ¿cierto? Que las biotitas son micas, pero crecen desde un mismo plano, ¿cierto? Entonces en una cara podemos ver un hexágono, y en la otra cara vemos la clásica mica, ¿cierto? Eh, ¿Alguna pregunta con la alteración potásica rica en biotita? ¿Ya? Netamente, ¿por qué rica en biotita? Porque tenemos gran desarrollo de biotita. ¿Ya? A diferencia con la alteración potásica, donde los minerales característicos va a ser el feldespato potásico, ortoclasa microclina, vamos a estar asociados cuarzo, albita, mica blanca, anhidrita, epidota. ¿Y dónde la encontramos? De nuevo, en el núcleo de un depósito tipo pórfido, al igual que la alteración potásica que cambió ahorita. La alteración potásica como tal se desarrolla en intrusiones que son más félsicas comparadas comparada con la alteración rica ¿ya? La intrusión es un poco más félsica, ahí entre granodiorita y cuarzo monzónico, ¿ya? Los minerales, vamos a revisar. Bueno, los minerales, ya he dicho, feldespato es potásico, mineral característico. ¿Y cómo formamos feldespato potásico secundario? Nosotros formamos a través de la incorporación de potasio en las plagioclasas, ¿ya? Entonces, este fluido con potasio va a alterar las plagioclasas y va a formar feldespato potásico, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, chiquillos? ¿Chiquillas? ¿Chiquillas? ¿Preguntas? ¿No? Entonces, en resumen, la alteración potásica lo que vamos a encontrar con mineralogía primaria, feldespato potásico o biotita, ¿cierto? En menor medida, cuarzo, sericita, clorita, magnetita, hematita y anhidrita. La temperatura es alta, ¿cierto? Porque es la primera formación, la primera alteración que se forma a partir de estos fluidos hidrotermales que provienen de un magma. Entonces la temperatura alta, entre 400 y 600 grados. Las condiciones de pH neutro-alcalina, ¿ya? Es selectiva, es pervasiva. Y la profundidad es pórfido, ¿ya? Entonces, viendo las imágenes, ¿qué podemos ver aquí? Claro, lo voy a hacer este ejercicio. Imágenes, mover las imágenes, ¿ya? Y fíjense, acá tenemos una vetilla, ¿ya? En esa vetilla, que vamos a encontrar cuarzo, fíjense esto, así como en colores, ¿ya? Que vamos a encontrar cuarzo, feldespato potásico, fíjense los rosaditos que se ve ahí, como a los bordes, ¿ya? Y como dice, ahí está el copirita y pirita, ya a esta escala no podemos observarla. Ya, fíjense bien la roca, vea la textura, ya. Acá, es lo mismo,
muestra de esto, ya, pero fíjense las biotitas, ya. El desarrollo que tienen las biotitas, ya es como si las biotitas estuvieran rellenando espacio. Fíjense, tenemos el desarrollo de biotitas de distinto tamaño, ya. No siguen, no se le puede observar bien como el hábito, ¿ya? Esa es como la biotita secundaria, ¿ya? En este caso, como también podemos encontrar la biotita como, como la tercera imagen, ¿cierto? Donde va a reemplazar la matriz, ¿ya? Donde vamos, fíjense, todo lo que se ve como en la masa fundamental, todo eso como negrito, todo eso es reemplazo a biotita, ¿ya? Y ¿se acuerdan que habíamos dicho que la orblenda se alteraba a biotita? ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo donde tenemos una orblenda, ¿cierto? ¿Ya? Eh, Tenemos orblenda donde en los bordes de la orblenda están siendo alterados a biotita, ¿ya? Fíjense, todo eso es biotita. Todo el borde, se ven cristales muy chiquititos, ¿ya? Entonces, todo esto es biotita. Todo eso es biotita, ¿ya? Así se ven más o menos los cortes de alteraciones, ¿ya? A diferencia de los cortes de alteración de roca ígnea, ¿cierto? Donde veíamos cristales bien desarrollados, en la roca alterada, chiquillos, a corte transparente igual son difíciles de ver, ya a veces se ve una masa inentendible, ya. A veces, como ven aquí en la imagen, a veces se da una cuestión totalmente negra y tú veis la masa y tú decís, oh, ya, sí, la masa puede estar totalmente alterada biotita, ¿ya? Y exactamente estábamos viendo biotita, ¿ya? ¿Cuáles son las propiedades de la biotita? ¿Se acuerdan? ¿Cómo podemos identificar la biotita? Por el fuerte pleocroísmo, Por el fuerte pleocroísmo, ¿cierto? En direcciones, la absorción esto-oeste. la absorción esto, ¿cierto? Es una característica, pero distintiva de la biotita, ¿ya? Otra cosa instintiva de la biotita, bueno, ese pleocroísmo, ¿cierto? De la absorción este-oeste, sus colores de interferencia altos, ¿ya? Nosotros generalmente encontramos la biotita altera, perdón, nosotros vamos a ver sus colores enmascarados, ¿ya? Porque fíjense, el color, el color de de acá, acá hay una biotita, ¿cierto? Su color es un pastel, imagínense si la biotita tiene un color marrón fuerte, ¿ya? Eso va a hacer que el color se enmascare totalmente. Entonces, las propiedades distintivas de la biotita, absorción este-oeste, ¿cierto? Sus colores de interferencia enmascarados y sus tonos marrones, ¿ya? Acá hay más ejemplos de muestra de mano, ¿ya? Fíjense, acá también tenemos una vetilla, tenemos clorita, fíjense, el color verde. Tenemos en este sector mucha biotita. Acá mismo tenemos otra vetilla, esta vetilla es de pirita. Y fíjense, el halo de alteración de biotita es gigantesco. Todo esto tiene biotita. Biotita. Estas son, esto es cuarzo, ¿ya? Ahora si vemos un corte transparente, acá también vemos una veta de pirita completamente. Fíjense, son opacos y su hábito es muy cúbico. Entonces tenemos pirita con cuarzo. Acá en las orillas tenemos desarrollo de biotita, ¿ya? ¿Cómo se puede identificar? Fíjense estos colores medio marrones, ¿ya? Y acá los colores de interferencia altos. ¿Ya? Estos son, así se ven los cortes con alteración, ¿ya? Acá vemos feldespatos, aquí vemos una violita. Fíjense, aquí tenemos plagioclasas, ¿ya?
primarias, plagioclasas primarias, donde vamos a tener un borde de feldespato potasio. ¿Ya? Recuerden, las plagioclasas se alteran a feldespato potásico. ¿Ya? Fíjense, así se observa anícolas paralelos, anícolas cruzados. ¿Ya? Se ve como si estuviera alterado, y anícolas cruzados nosotros ya podemos ver que es un cristal un poco más íntegro, y podemos adivinar, no adivinar, podemos interpretar la mineralogía. ¿Ya? Entonces, el feldespato potásico, como lo veía a microscopio, es incoloro, ¿cierto? Colores de interferencia de primer orden. Fíjense este aspecto como sucio, vean, ese aspecto que tiene esto, que tiene todo esto. ¿Se acuerdan que la ortoclasa también era como sucia, como se ve en esta imagen? Esto es una ortoclasa. También podríamos encontrar microclina, ¿cierto? Y la microclina tenía la macla tartal, eso es característico, ¿ya? Pero en general nosotros vemos esto como aspecto sucio, incoloro, incolores de primer orden, ¿ya? También podemos encontrar como mineralogía, ¿cierto? También podemos encontrar anhidrita. ¿Y cómo podemos identificar anhidrita? Bueno, a diferencia del feldespato potásico, que también es incoloro, ¿sí? Su relieve es moderado, ¿ya? Eso nos ayuda mucho a identificar. Recuerden que los incolores que vemos, o los pectosilicatos en general, tienen un relieve bajo, ¿cierto? El cuarzo y los feldespatos. Entonces, su relieve moderado, colores de interferencia hasta tercer orden, ¿ya? Y otra característica que nos ayuda es el clivaje perfecto, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos un mineral incoloro, bueno, y el contexto es una roca que está alterada, ¿sí? Entonces vemos biotita secundaria, vemos feldespato secundario, y de repente vemos un mineral incoloro, ¿ya? Con relieve moderado y colores de interferencia alto. Eso es altamente probable que sea anhidrita, ¿ya? Esos son los tips, recuerden. Un mineral incoloro, ok. ¿Cuáles pueden ser los incolores? Generalmente los pectosilicatos, pero teníamos un relieve moderado. Entonces ahí la primera clave. Y son de colores de interferencias de alto, ¿ya? Aquí vemos en muestra de manos, en la imagen de la izquierda, vemos vetas de anhidrita, ¿ya? En la segunda imagen, ¿cierto? También vamos a encontrar vetas de anhidrita, ¿ya? Fíjense, acá vamos a tener vetillas de anhidrita, ¿ya? Fíjense esto, no se logra ver tan bien, pero fíjense el desarrollo también de los cristales. Es un cristal como bien prismático, ¿ya? Entonces, y su relieve moderado, entonces nos ayuda a ver bien los bordes del cristal. Otro que podemos ver, ¿cierto? Que la parte hidratada de la anhidrita es el yeso. También lo vemos incoloro. La diferencia de la anhidrita es que sus colores de interferencia son de primer orden, ¿ya? ¿Y en qué lo vamos a ver? Rellenando vetillas o como reemplazo de anhidrita, ¿ya? Entonces, vemos un color, o sea, un mineral que es incoloro. Sus colores de interferencia, a diferencia de la anhidrita, son mucho más bajos. Fíjense, estos son tonos morados, ¿cierto? De segundo orden. Estos ya son tonos de tercer orden, ¿ya? Y este hábito como de alargado, de tabla alargada, es característico tanto de la anhidrita como del yeso, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos cristales así alargados, incoloros, de primer orden, que están rellenando vetillas, y eso, ¿ya? Acá también vemos una vetilla.
rellenada con yeso. Acá tenemos, aquí vemos el, aquí vemos el reemplazo, ¿cierto? De anhidrita, fíjense, en el centro de anhidrita. Recuerden este hábito, es como alargado, bien, bien tabular, bien prismático. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí vemos el yeso reemplazando a la anhidrita, ¿ya? Así, así se ven como muestra de mano, ¿ya? Fíjense, tenemos el límite entre el feldespato potásico, fíjense, se ve rosadito, ¿cierto? Y acá biotita, ¿ya? Aquí tenemos, probablemente sea una beta gigantesca donde vamos a tener biotita y vamos a tener feldespato potásico, ¿ya? Aquí es lo que veíamos en la imagen anterior, que ya está un poco rotulado. Fíjense, acá dice que estos son vetillas de cuarzo con magnetita, vetillas de cuarzo, más vetillas de cuarzo. Estas son vetillas de magnetita y de cuarzo, son chiquititas. Estas. ¿Ya? El- la, la mineralogía esperada, ¿ya? Eso con la alteración potásica, ¿ya? Entonces, la mineralogía, ¿qué importa? La mineralogía que nos da, que nos describe, ¿cierto? La alteración potásica, feldespato potásico y biotita, ¿ya? Y ahí vimos distintos ejemplos, tanto en corte como a muestra de mano, cómo se observa, ¿ya? ¿Preguntas hasta acá, chiquillos? Con el modelo genético, todo bien porque terminamos. Así que en la próxima clase vamos a ver la alteración propilítica, ya que está marcada ahí en el cuadro rojo, donde vamos a ver los minerales verdes, fluorita, epidota, actinolita, y ahí un poco de, vamos a ver albita, calcita y cuarzo. ¿Preguntas, chiquillos? No, no, al menos por mi parte no. ¿Todo claro, chiquillos? Con el modelo genético y todo, como una pequeña pincelada, para que entendamos por qué estamos viendo alteraciones y cómo nace la alteración. No, claro. ¿Sí? ¿Todo claro, chiquillos? Bueno, si no hay más preguntas, bueno, esto fue la clase, así que nos vemos la próxima semana, chiquillos. Así que si tienen dudas,